Muy buenas noches, queridos amigos del Club Ribeiro. Y de la siguiente manera, estamos ya por comenzar nuestra primera actividad académica del año. Presentaremos la conferencia Kafka en Lima y en el Polo, su hermandad esquimal con Julio Ramón Ribeiro. Nos la dará quien está aquí con nosotros desde España, nos la dará el profesor Ángel Esteban, quien es además catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Granada. Tiene además más de 70 títulos publicados entre libros propios y compartidos, además de un aproximado de 200 conferencias individuales y también con otros investigadores. Don Ángel Esteban tiene, entre otros libros, por ejemplo, este que publicó hace algunos años en España, llamado El Flaco Julio y el Escribidor, que como comprenderás, querido Ángel, nos lo hicimos traer desde España Sí, sí. y felizmente luego salió para todos los lectores locales la edición peruana por la Casa de la Literatura. ¿Qué tal, Ángel? Qué gusto tenerte con nosotros. Tu saludo para la audiencia. Muy buenas noches y muchas gracias por esta presentación y por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí, ¿no? En esta primera conferencia del año, ¿no? Sobre Ribeiro. Entonces, Infinitamente agradecido, Ángel, por esta oportunidad generosa que nos compartes. Comencemos entonces, estimado amigo, muy bien. y nos vamos con tu conferencia. Adelante, por favor. Venga, pues muchas gracias. Empezamos entonces con la conferencia Kafka en Lima y en el Polo, su hermandad esquimal con Julio Ramón Ribeiro. Yo no me invento esta terminología. La idea de la hermandad esquimal es algo que dijo mismo Julio Ramón Ribeiro, hablando de Kafka, y bueno, es lo que voy a tratar de poner de manifiesto aquí, en esta conferencia. Vamos a empezar hablando de los cimientos. ¿Cuándo empieza esa relación, si se quiere, o cuándo se puede hablar de esa introducción de Kafka en el mundo americano o latinoamericano para luego llegar al Perú y después llegar hasta Julio Ramón Ribeiro? Sabemos que Ribeiro nace en el 29. ¿Qué pasa por esos años? Pues ya las primeras traducciones de textos de Kafka ya han sido el año 25, 26, 27, 32, en la revista Occidente. Y bueno, ya en el año 27 hay una reseña del Castillo del Proceso, en la revista Occidente, también de Ramón Tenreiro. Y Borges tiene un artículo famoso en La Nación en el 35, aunque él lo leía desde muchísimo antes, cuando Borges vivió en Europa, en esa época de la Guerra Mundial. Luego, en el 38 hay una edición de La Metamorfosis y otras narraciones. En el 41 María Zambrano escribe y publica un artículo muy importante sobre Kafka y el sueño, y donde habla de esa libertad, de cómo el sueño frente a la vigilia es precisamente la libertad. Y luego publicará más adelante, 6 años después, otro artículo. Y quizá el mejor de todos, o el más importante, o el que más influyó en el mundo latinoamericano en esa época, fue el de Piñera. Virgilio Piñera, el cubano, en el año 45, publica El secreto de Kafka. Y entonces dice que por encima de los temas lo que le interesa es que es un escritor. A él le interesa la técnica como escritor y no tanto el contenido, que es en lo que más se fija, se han fijado los lectores hasta ese momento. También en el 45 hay algo de Ramón Gómez de la Serna en Nuevos Retratos Contemporáneos. Bueno, hay una caricatura que tenemos en la República de América Latina. Es decir, que vemos que los años 40, sobre todo años 40, empieza a haber conocimiento del autor en el mundo latinoamericano o en el mundo hispánico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el Perú? Pues año 46, bueno, dice Miguel Gutiérrez, año 46 llegaron las traducciones de sus obras. Entonces se divulgó con mucha fuerza en ese momento la biografía de Kafka, escrita por Max Brod, traducida al español. Y evidentemente todo lo que llegaba a Perú y a la mayoría de los países latinoamericanos era a través de Argentina. Y dice Miguel Gutiérrez que fue el autor más influyente en la generación del 50. Luego, ya años más tarde, una conversación que tuvo Julio Ramón con Alfredo Brestenique, en el año 75, le dice que estaba releyendo América, la obra de Kafka, y que estaba sintiendo el mismo arrebato que en las lecturas juveniles de hace 25 años. Es decir, que ya sabemos que Ribeiro para final de los 40 o años 50 ya estaba leyendo con fruición, estaba leyendo a Kafka y se estaba empapando de su literatura.
Luego en una entrevista con Antonio Cisneros decía Julio Ramón que entre los 100 cuentos que habré publicado habrá un 10% que está en la línea de lo fantástico, un poco a la sombra de autores como Poe o como Kafka. Es una vena que incluso resulta bastante juvenil, pues predominaba en los primeros relatos. Con el tiempo me fui construyendo a una óptica más realista para describir el mundo. Esto es verdad. Es decir, hay unos primeros relatos, como veremos ahora, en los que hay una influencia muy directa de Kafka. Pero eso ya es lo que se ha estudiado, que lo voy a repasar ahora, pero no es lo que a mí me interesa. Me interesa más, como veremos, esa hermandad esquimal, ¿no? ¿Y qué le pasaba al Ribeiro joven, de unos 20 años más o menos? Pues que le pasó lo mismo que a García Márquez, que en el año 48 le dio una metamorfosis y dijo, si alguien puede escribir esto, yo quiero escribir como es, yo quiero ser escritor, ¿no? De algún modo, la forma de escribir de Kafka había llegado al mundo latinoamericano y estaba influyendo de una manera muy positiva a esos escritores que luego, décadas más tarde, van a ser los grandes escritores del boom y, en general, los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. En el año 52, en julio, en el diario, Julio Ramón habla de un viaje que va a hacer a España, la beca que le han concedido, habla de los exámenes que tiene, el dolor de estómago, y además dice que está preparando una conferencia sobre Kafka. Y dice que ya es un escritor que está de moda. Ahora bien, antes del 52, 3 años antes, desde el cuento de la vida gris del 49, que está publicado en el Correo Bolivariano, este personaje Roberto ya nos hace recordar, por lo menos algunos críticos le han hecho recordar desde este primer cuento a una cierta huella de Kafka. Y Washington Delgado, es muy interesante lo que dice Washington, porque dice que el mundo de los narradores de los 50 era el de la imaginación, y dice que estos escritores, los jóvenes, entre los cuales también estaba él, claro, y estaba Ribeiro, no se identifican tanto con Joyce o con Proust o con Faulkner, sino con Kafka. Y dice textualmente, su relación con Kafka, la de Julio Ramón Ribeiro, fue notada inmediatamente. De hecho, Kafka era uno de los escritores más leídos en el 50, casi tanto como Sartre y Camus, y además se le consideraba como uno de los precursores del existencialismo. Kafka le enseñó a Ribeiro a narrar un hecho fantástico rodeándolo de múltiples detalles realistas. Esto me parece interesante. Es decir, Kafka le enseñó a Ribeiro a narrar un hecho fantástico rodeando de múltiples detalles realistas. Esto va a ser al principio. Y justamente después de afirmar esto, Delgado cuenta que Ribeiro está en ese momento pensando en un relato que iba a escribir, que realmente luego parece ser que no lo escribió, donde había una serie de arañas que aparecían en una casa, prácticamente algo parecido a los conejos que se vomitaban de Cortázar, que también es un cuento de Cortázar escrito por la misma más o por las mismas fechas, ¿no? Los primeros cuentos de Cortázar. Lo que pasa, bueno, que en el caso de Ribeiro no pasa como Cortázar, no hay una muerte ahí del protagonista, sino que finalmente las arañas se van del cuarto o del lugar donde, donde estaban. Vamos a ver entonces la influencia, muy brevemente la influencia que pudo haber en los cuentos. Esta influencia ha sido señaladamente repetida por la crítica. Tenemos aquí unos cuantos escritores, Vidal, Oviedo, Jessica Rodríguez, Zabaleta, González Vigil, Bonifacio Fogo, Peter Elmo, Nehemías Vega, una serie de escritores, de críticos que han señalado esta influencia en los cuentos. ¿Y qué han dicho? Pues que fundamentalmente ha sido en los cuentos fantásticos, o bien en cuentos de ficción pura, donde hay una atmósfera enrarecida e insólita. Luego también hablan de cuentos donde hay cierta melancolía, cierto escepticismo y algunos objetos enigmáticos. Luego también se habla de lo fantástico moderno, la presentación de un hecho anormal sin vacilaciones ni explicación. Esto puede ocurrir en alguna ocasión, pero evidentemente no es lo más común. También lo fantástico más lo absurdo, y luego la alegoría del universo institucional o burocrático, fundamentalmente, por ejemplo, la insignia, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos relatos. Hay ciertos matices, antes de ver los relatos, ciertos matices que algunos críticos han hecho con respecto a esa influencia de Kafka. Dice, por ejemplo, Ofogo, Ribeiro es fundamentalmente realista y Kafka no era evidentemente fantástico. Solo son hombres al revés en un mundo al revés, para utilizar la famosa frase de Sartre. Y esto es lo que los acerca más a lo absurdo que a lo fantástico. Y sería un punto común entre los dos.
Luego, otra cosa muy interesante que dice Nehemías Vega es que muchos de los cuentos de Ribeiro clasificados como fantásticos realmente no lo son, porque no hay ningún elemento sobrenatural o imposible. Más bien se integran en lo absurdo o lo extraño. Tenemos a dos escritores que van por la misma línea, integrar esa relación en los cuentos en lo absurdo o en lo extraño. Bien, realmente, ¿qué cuentos son? Pues los que no están publicados en libro, son los primeros. Y también muy pocos de los publicados en los primeros libros, hasta que Ribeiro es capaz de exhibir su propio mundo. Vamos a ver una selección de títulos que comúnmente se han dicho que son los títulos, los cuentos influidos por Kafka. Los primeros cuentos que no están en el libro, bueno, no están en el libro hasta que se publicaron los cuentos completos, antes no estaban en el libro, hasta que Coaguila primero y después en los cuentos completos, en los relatos completos, pues se publicó, ¿no? La Encrucijada, que se parece, es ciertamente parecido al relato Ante la ley de Kafka, La Careta, que es absurdo y grotesco a la vez, La Huella, que es un cuento realmente fantástico, La Vida Gris, que está más en la actitud que en el tema, probablemente, y luego el cuarto es Numerar, que es un cuento onírico y también con esa beta casi, digamos así, fantástica que podría haber. Y luego en una segunda selección de títulos serían aquellos que aparecen en algunos de los libros, casi siempre en el libro, o sobre todo en libros de los primeros. La Insignia, por supuesto, ese es clarísimo. Demetrio sería otro cuento que, aunque sabemos que aunque está escrito en los años 50, aparece en el libro Silvio Rosidal, que es del 77. La Molicie, de 53, Los Gañances sin plumas. Bueno, esto tampoco está tan clara esa influencia, sobre todo quien lo ha dicho ha hablado alrededor de la idea de animalizar a los hombres, considerar como a los hombres como animales, ¿no? Esos muchachos que son considerados como gallinazos, ¿no? Doblaje en otras circunstancias, pues todo lo que tiene fantástico. Reader y Papeles también, pues una subida fantástica. Y Silvio Rosedal, que veremos, eso ha habido solo un crítico que lo ha dicho y creo que es interesante porque ahí creo que sí que hay una cosa que nos puede valer para la otra opción dentro de lo fantástico, dentro de la influencia Kafka de la que yo quiero hablar. Vamos a ver algunas confesiones ribeirianas. En una entrevista con Giovanna Viñal del año 88, dice Ribeiro que él escribió su primer cuento a los 15 años, que era realista, que luego hizo relatos kafkianos, oníricos, procedentes del sueño, basados en la experiencia propia, y esos relatos él mismo dice cuáles son: La Careta, La Huella, La Encrucijada, de cuentos sin numerar, y luego más tarde dice que es lo que le va a interesar de Kafka. No le interesa su estilo, la técnica, sino el desplazamiento de la óptica. Creo que es importante, porque además Ribeiro es muy de ópticas, de miradas, eso lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Como la mirada que tiene hacia la realidad es lo que es parte del secreto de la genialidad de Ribeiro. Otra cuestión es que son esos escritores que le interesan, son los que elaboran su propia voz. Eso lo escribe en el diario del 2 de noviembre del 77. Sus autores más queridos son los que tienen voz propia. ¿Y quiénes son? Pues entre ellos, evidentemente, Kafka. Y luego dice que también le interesan los escritores heterodoxos, en los que hay una ruptura y una fundación. Es decir, no se quedan en lo que hay en ese momento o lo anterior, sino que hay una ruptura con la tradición y una fundación. Y hay una nueva verdad que sale de ahí. Y eso lo dice en el diario del 11F de 78, y entre esos escritores también tenemos que ver a Kafka, por supuesto. Bien, entonces, vamos a ver el orden de la sensibilidad, esa hermandad esquimal, cómo aparece, qué es y dónde aparece, ¿no? Y cómo se manifiesta. Esa otra influencia de Kafka o esa comunidad o comunión con Kafka, que es la que yo he visto de manera más clara. Por lo menos, si no más clara, más resistente al paso del tiempo. Empiezo con una cita que todos conocemos, de los dichos de Luder. Sus amigos se sorprenden de encontrarlo a menudo releyendo los libros de Kafka. Es mi trabajador, dice Luder. En él afilo la punta gastada de mi espíritu. Bueno, vemos que ahí hay algo importante, en esa frase vemos que hay algo importante sobre la importancia que tiene para Luder, Ribeiro, el leer constantemente a Kafka para afilar su espíritu, para afilar el espíritu. No es afilar el estilo, no es afilar los temas, es afilar el espíritu. Bien, desde el primer día hasta el último, del año 1978, hasta el último de los publicados hasta la fecha, de los conocidos, hay 15 citas directas de Kafka y otras 15 más o menos indirectas. Las más importantes,
son las más cercanas a la etapa realista y madura, no tanto las de la primera etapa más fantástica, ¿no? Y precisamente que es cuando Ribeiro ha conseguido su propia voz. Y luego, otra cosa importante es que no son referencia a los cuentos, incluso a la literatura de Kafka, sino a la personalidad, al mundo interior, al proyecto personal como escritor, a la importancia que tiene la literatura en la vida, y ahí creo que está un poquito la clave. Para plantear este tema, pues quiero en un minuto citar una idea de Giorgio Agamben en un libro del año 17, publicado en español el 19, Creación y Anarquía, en el que habla del estatuto del artista con respecto a la obra. Y dice que los griegos privilegiaban la obra frente al artista. Es decir, la energía, que es la actividad productiva, pues para los griegos residía no tanto en el artista como en la obra. Es decir, lo importante es la obra. Como el artista queda con un segundo plano. Y dice Agamben que a partir del Renacimiento esto va cambiando. El artista ya no está obligado a buscar su completitud fuera de sí, en la obra, sino que hay que reivindica su titularidad, reivindica el dominio de la obra. Y esto ocurre sobre todo a partir de la modernidad, de la última modernidad, y sobre todo en nuestro tiempo. Entonces, el artista no es quien tiene la facultad de crear, y un día decide, esto lo dice, sigue diciéndolo Agamben, no es el que tiene la facultad de crear y un día decide poner en obra su creación, sino que es, y esto es lo importante, esta cita textual, es un ser viviente que en el uso de sus miembros y del mundo que lo rodea tiene la experiencia de sí y se constituye como forma de vida. Es decir, el autor, como autor, no por la obra que realice, sino como autor, tiene conciencia de sí mismo, como ser viviente, tiene su experiencia de sí y se constituye como una forma de vida, que es la forma de vida, como dice aquí, busca construir su forma de vida como una forma de vida, la del pintor, la del arquitecto, la del escritor, y en esa forma de vida está en juego su felicidad. Bueno, en el caso de Kafka y Ribeiro, efectivamente, es construir una forma de vida, ahí está la hermandad esquimal, construir una forma de vida que es la del escritor. Y aquí viene la cita de la que se parte, de la que partimos, ¿no? Para explicar esta característica de la que he hablado. Dice en el diario del 11 de julio de 1972, y de aquí partió, cuando leí esta cita, de aquí partió mi idea para realizar esta conferencia, este estudio. Frases como familia espiritual me eran hasta hace poco sospechosas y no les había otorgado ninguna importancia. Pero a medida que me doy cuenta de que tal afiliaciones existen y que de pronto, sin el concurso de un intermediario cultural o político, uno se encuentra pensando en las cosas que en las mismas cosas que un hombre vivió en un país lejano hace pocos o muchos años. Eso, el vivir cosas que le han pasado a otra persona con la que no tengo ningún contacto, ni temporal, ni espacial, ni de afinidades. Esto, de repente lees algo y te ves ahí. Esto me ocurre con Kafka, con Svevo, sobre todo con estos dos, dice en este texto largo, con quienes no tengo ninguna relación, pues ellos son de origen semita y europeo y yo un epígono de viejas familias europeas emigradas a América mezcladas con autóctonos. Primero habla de Svevo, eso no lo voy a citar, me interesa lo de Kafka. Dice, con Kafka, a pesar de las cosas superficiales que han dicho algunos críticos y que versan sobre asuntos formales o ambientales, hay otro canal de contacto que va mucho más lejos y que debe anotarse en el capítulo de una misma hermandad espiritual. Esa hermandad de la que habla Proust y que no tiene nada que ver ni con la ideología ni con la biografía. Una hermandad en suma que se integra en el orden de la sensibilidad, una sensibilidad común, sin que para expresarse esa hermandad utilice los mismos símbolos. Kafka es mi hermano, siempre lo he sentido, pero el hermano esquimal, con el cual me comunico a través de señas y ademanes, pero entendiéndonos. Es decir, con esta declaración, él nos está diciendo, ya, lo que yo recibí para escribir mis primeros cuentos, fue como una influencia directa y si se quiere, de piel a piel. Es decir, quizá hasta superficial. Pero esta otra, que yo, con el tiempo, estamos hablando de una
una cita al año 1972. Para entonces, Rivero ya ha publicado novelas, cuentos, teatro, etcétera, y prosas, y diario, ya por lo menos si no ha publicado los diarios, los ha escrito. Es decir, él ha escrito ya es un escritor consagrado, es un escritor formado, si no consagrado lo es, pero sobre todo formado como escritor, ¿no? Entonces ahí es donde él está viendo que existe una hermandad distinta a la de aquella de los años 40 y pico, 50 y pocos, porque ahora ha encontrado otro canal de contacto, una hermandad espiritual, una hermandad esquimal, que se rige por el orden de la sensibilidad. Vamos a preguntarnos entonces, ¿por qué hay una diferencia entre lo contestado en entrevistas? Cuando él a veces en entrevistas se quiere quitar y dice, bueno, sí, me influyó al principio en algunos cuentos, de una cosa así más superficial, y lo que luego cuenta en la prosa meditada, por ejemplo, de los diarios, ¿no? ¿Y por qué este texto que acabamos de leer dice más la verdad que lo que le declara en sus entrevistas? Cuando habla sus dudas, su escepticismo, su ligereza a la hora de ver la influencia real que tiene Kafka en él, ¿eh? O bien lo que señalan los críticos. Vamos entonces a intentar responder a todo esto. En La caza sutil sabemos que el primer artículo está dedicado precisamente a los diarios. Y entonces dice Ribeiro que el diario íntimo, en todo diario íntimo hay un principio de veracidad, o al menos una presunción de veracidad. Es decir, se deben admitir a priori los hechos que se consignan ahí, porque son verdaderos, porque no está escribiendo ninguna ficción, sino que es algo que sale de dentro y además se escribe más o menos, se escribe cuando se vive. Por tanto, está muy pegado a la realidad. Otra cosa importante que dice es que el personaje central siempre es el autor. Y es como si el autor se escribiese cartas a sí mismo, ¿no? Entonces, en ambos géneros, tanto en la carta como en el libro, se reflexiona sobre sí mismo y sobre los demás. Entonces, ¿qué es lo que ve en Kafka? En Kafka ve, y en los diarios sobre todo, lo que me voy a centrar ahora, es lo mismo que él hará en sus diarios y en sus epistolarios, que es manifestar la verdad de su espíritu y cosas que además ellos coinciden muchas veces. Vamos a ver entonces un poco la cronología kafkiana de los diarios. El 10 de enero de 55 es la primera vez que que confiesa que está leyendo los diarios. Y ya sabemos que en el 52 ha preparado una conferencia sobre él, pero bueno, la conferencia sobre él era sobre la obra de ficción. Pero la primera vez que confiesa que está leyendo los diarios es en el 55. Para ese momento ya ha escrito todos los cuentos que hay, una influencia superficial, temática, es decir, no influencia de la que estamos hablando, sino la otra, la anterior. Entonces, esto nos llevaría a pensar que precisamente lo que él recibe de Kafka, de los diarios de Kafka, tiene mucho que ver con esa influencia mayor que, por ejemplo, se puede ver, incluso se podría ver una huella en Silvio Rosedal, que es un cuento escrito mucho más tarde. Y ahí sí que podría remitir, en Silvio Rosedal, podría remitir a esa hermandad, el orden de la sensibilidad. Puede ser, como ha dicho algún crítico, que esto tiene que ver con el existencialismo, con ser seres arrojados a la existencia, que eso uniría a Kafka con un cierto existencialismo con Ribeiro. Pero también, a mí me parece más importante todavía, es el estatuto del artista solitario. Al final de Silvio Rosedal es cuando ese hombre que está frustrado por muchas cosas, que no sabe lo que significa el dibujo que hay en el Rosedal, porque la persona con la que él quería establecer un contacto afectivo pues no le ha hecho caso, entonces él se retira en medio de esa fiesta que ha montado para todo esto, para ver todas estas cosas, se retira a hacer lo que mejor sabe hacer y lo que le da más y con lo que se identifica más, lo que le hace mantener una identidad absoluta consigo mismo, que es tocar, es decir, establecer su estatuto de escritor o en este caso de artista, músico solitario, que toca para sí mismo. Es decir, que no está valorando la obra en sí, lo que decía Gamben, ¿no? Que no está, que decir, que el estatuto de lo artístico no descansa tanto en la importancia de la obra como en la importancia de que yo soy el que estoy haciendo esto y la estoy haciendo para mí. Bueno, entonces, algunos elementos en los cuales por los cuales sabemos que Ribeiro prefería más a Kafka que a otros escritores. En el diario del 27 de enero del 78 hay una lista de libros que él comenta que se llevaría
a una isla desierta. Es decir, si yo me fuera pues, a quedarme con lo mínimo para sobrevivir, pues me llevaría, no sé, libros a... Entonces, ¿cuáles son esos libros? Pues él va por géneros, cuento, novela, poesía, diario, ensayo, todo esto, ¿no? Y pone de 3 a 6 en cada género. Entonces, solo 3 escritores aparecen 2 veces. Uno es Chekhov, otro es Baudelaire y otro es Kafka. Y Kafka aparece tanto en novela como en diario. Esto es importante, ¿no? Y luego en el diario del 10 de mayo de 55 dice, los diarios en general son la zona, esto ya es textual de Ribeiro, la zona fronteriza de la vía interior donde se produce un tránsito constante entre la oscuridad y la claridad, o el punto ideal donde la emoción se convierte en palabra. Esta idea de la emoción está muy ligada también de cómo se siente la emoción y cómo se escribe la emoción, está muy ligada a su relación con Kafka. Porque, por ejemplo, en la presentación del primer tomo de los diarios, en julio del 92, y estamos todo el rato hablando de los diarios, dice que el diario de Kafka es uno de los más estremecedores y dice uno de los más notables, del comienzo al fin. Transmite una emoción, una fuerza, una profundidad. Es un libro realmente inolvidable. Cuando dice esto, lo dice en el año 92. Claro, que ya al final de su vida. Pero esto lo dice porque está presentando su tomo de diarios y bueno, ahora hay que hablar sobre el diario de Kafka. Pero esta idea la tiene él desde muchísimo antes, por lo menos desde los años, ya desde los años 60 o 70. Entonces vamos a ver ahora esos aspectos de la hermandad o de la sensibilidad común que pudieron hacer mella, o sea, de Kafka, que pudieron hacer mella en Ribeiro y cómo se manifiestan en uno y en otro y cómo se relacionan entre los dos. Por ejemplo, la primera cuestión de la que quiero hablar van a ser 2 o 3 y con esto ya 2 o 3 temas, con esto ya terminaremos. El primero sería la sociabilidad y la escritura propia. Todo está relacionado. La idea de el escritor como ser sociable o no sociable y qué relación tiene con la escritura. Kafka en el diario del año 31 de diciembre del año 12 dice que quiere escribir, es el día de final de año. Y entonces él, en lugar de estar pensando en celebrar el final de año, está pensando en que quiere escribir, pero es que por la tarde tiene que reunirse con Max Brod y entonces le paraliza. Siendo su mejor amigo, la persona que más lo entendía, que más lo comprendía, que más lo sabía tratar, ¿no? Y con el que se sentía absolutamente cómodo. Bueno, absolutamente cómodo. Yo creo que Kafka no se sentía absolutamente cómodo con nadie. Pero bueno, quizá con Max era con la persona con la que más se sentía. Entonces, la idea de tener que reunirse con él lo paralizaba. Dice, porque estoy poco dotado para la amistad y para las relaciones humanas. 3 años más tarde, en el 27 de abril del 15, otro día dice, escribe, esto ya sí que es textual, incapaz de convivir con seres humanos, de hablarles, completo aislamiento en mí mismo, pensar en mí, apático, distraído, angustiado, no tengo nada que comunicar nunca a nadie. Bueno, Ribeiro evidentemente no es tan, digamos que hay una insociabilidad quizás similar, pero no es tan exagerada como la de él. Dice en el diario del 10 de septiembre del 53, mi sensibilidad se ha agudizado en París hasta límites enfermizos. No puedo soportar a ninguna persona más de 5 minutos. Un resplandor crudo me produce desvanecimientos. Una mujer bonita me sacude con un puñetazo. Una situación embarazosa me pone al borde del llanto. Estoy rodeado de gente, pero continúo aislado y hermético. Un poquito más tarde, el mes siguiente, reconoce que es un incorregible solitario y que debería luchar contra esa tendencia antisocial. En el 57, en mayo, dice, algún día analizaré los orígenes de mi incapacidad para la vida social. Me gustaría determinar la época exacta en que comienzo a sentirme incómodo entre mis semejantes, a sufrir su presencia como una agresión, a buscar la soledad y silencio. Este tipo de frases en Kafka eran todavía mucho más fuertes. Sabemos que hay diferencia entre los dos, porque Ribeiro es cierto que tenía a veces esa dificultad para tratar con la gente, pero también sabemos que era muy amigo de sus amigos y cuando él se sentía bien con alguien, podían pasar muchísimas horas en una situación de intimidad y de amistad. Pero por regla general y sobre todo cuando se trata de pensar en la obra literaria, sí que ambos tienen quizá el mismo hermetismo o un hermetismo parecido.
Otra cosa interesante, otro tema, es el del autoanálisis de la vida corporal. Eso me parece interesante porque también los dos coinciden muchas veces en las cosas, ¿no? Por ejemplo, Kafka, del diario del 20 de octubre del año 11, asume que está enfermo y describe minuciosamente los síntomas que le preocupan del estómago a la boca. Es decir, va describiendo, es muy interesante leer, yo recomiendo leer el diario de Kafka porque además es que es muy detallista, ¿no? Y en este largo texto del 20 de octubre del 11, él va pasando como si conociera perfectamente, como si estuviera viendo un escáner de sí mismo, por las sensaciones que tiene él, está describiendo lo que le está pasando desde el estómago hacia la boca, ¿no? Buscando esos lugares, describiéndolos, cómo será ese sitio por donde va pasando el dolor, ¿no? Bueno, ya un poquito más tarde, el mes siguiente, dice que su estado físico es uno de los principales obstáculos para su progreso. Con un cuerpo así no es posible conseguir nada. Tendré que acostumbrarme a su fracaso permanente, o sea, el fracaso del cuerpo. ¿Qué dice Ribeiro sobre estas cosas, sobre estos temas? En el año 53 dice: estoy inferiormente dotado para la lucha por la existencia. Flaco, demacrado, irascible, con una naturaleza enfermiza, yo debía resignarme a alcanzar el prestigio en pequeñas cosas espirituales. Debo buscar mi terreno. Sé que en la literatura, la filosofía, la crítica podría hacer algo. Esa contraposición entre lo físico y lo espiritual. Bueno, la obsesión con el estómago la podemos ver claramente Solo para fumadores, en Kafka en muchos momentos, ¿no? Kafka era mucho más enfermizo que Ribeiro y de hecho vivió mucho menos porque murió enfermo cuando era todavía bastante joven. Y bueno, Ribeiro también murió enfermo, pero bueno, el primer cáncer lo superó y vivió 20 años más, ¿no? 21 años más. Pero ahí en Solo para fumadores ya vemos claramente esta obsesión con el tema del estómago que lo hace acercarse, entender mejor al otro, ¿no? La salud, las capacidades físicas y la escritura. Ambos ponen los intereses literarios por encima de la salud, la familia, el trabajo, etc. Por ejemplo, Kafka, el 18 de diciembre del 10, se siente perdido mientras no se libere de la oficina, porque no ha podido sentarse al escritorio de 8 a 11 de la noche para hacer lo que más le importa y le satisface. Es decir, liberarse de todas sus obligaciones para poderse escribir. El año siguiente, 7 de octubre del 11, se queja porque no tiene tiempo, ya que anda sumido en obligaciones laborales. Y al final de ese año mismo, del 11, reconoce que ya no se ocupa de la fábrica, que su padre se lo ha recriminado, pero él se siente satisfecho porque debe asegurarse de que le queda todo el tiempo libre para la literatura. Y luego, otra cosa interesante, que todo este recorrido ahora lo estamos viendo con Kafka, luego lo hacemos con Ribeiro. Enfrenta la creación a la vida matrimonial. Y eso en el año 13 lo piensa mucho porque es cuando estaba pensando casarse con Félix. Y dice, está pensando en la boda con ella y está desorientado. Porque dice, porque por un lado es incapaz de vivir solo, pero por otro lado es incapaz de vivir con alguien. La soledad es terrible, pero vivir con alguien impide la soledad que es necesaria para producir la obra, porque odia todo lo que no se relaciona con la literatura. Esto es lo que está explicando en ese diario del 21 de junio del 13. Dice, de hecho, al año siguiente, el 9 de marzo del 14, recuerda el momento en que tuvo que decidir casarse o permanecer soltero. Y todo tiene que ver con la idea de que de una manera puedo escribir y de la otra no. En aquel entonces no pude casarme. Todo en mí se rebeló contra ello, aunque siempre quise mucho feliz. Lo que me hizo desistir fue principalmente la consideración a mi trabajo de escritor, pues creía amenazado ese trabajo por el matrimonio. Muy interesante, ¿no? La reflexión sobre la imposibilidad de escribir si te casas, tienes una vida matrimonial o una vida familiar. Vamos a ver qué pasa con Revivir la familia. Te digo, no es lo mismo, pero hay algunos elementos muy parecidos. En el 29 de enero del 54 dice, dice que el diario como género está ligado al espíritu de un artista. Y continúa, hay una reflexión sobre lo que es el diario, pero a la vez hay también una reflexión sobre esto que hemos dicho. Dice en ese diario, en ese fragmento del diario, que el hombre casado, activo y sociable, está siempre relacionado con las funciones públicas, y entonces difícilmente puede escribir un diario, porque está ocupado en vivir por y para los demás. Los solteros, que viven una soledad frente al amor, la religión, la política o la sociedad, son más aptos para la escritura, porque la escritura exige el retiro del escenario público.
Luego, en el 54, en el 11 de marzo del 54, observa que se afianza su relación con Katy, y es ese momento magnífico, ¿no? Que está describiendo toda esa relación con Katy en París, y dice, esa relación, lejos de ordenar mi vida, la desorganiza completamente. Más de 20 días sin ir a la Sorbona, sin leer, estudiar ni escribir, poseído por C. Claro, por un lado, eso tiene su ventaja y su desventaja. Él está muy contento de tener una relación con una mujer que le satisface, etcétera, pero por otro lado ve cuál es el peligro, ¿no? Que no puede escribir, que no puede estudiar, que no puede realizar su labor intelectual. El 1 de junio del 54 dice que mi adorada libertad ha sufrido un impacto demoledor, porque tiene que respetar los horarios, tiene que soportar los caprichos de la otra persona, tiene que dedicarle un tiempo extra que podría utilizar en aquello que más le satisface, que es escribir. Y, y hay también un diario muy interesante, un fragmento que es el 23 de diciembre de 55, en que hay una conversación con Alberto Escobar. Ese momento ya ha terminado su relación con Katy y Escobar le dice, que está explicando cuáles son sus experiencias como persona que se acaba de casar hace poco, y dice, el matrimonio afecta negativamente al artista porque nos priva del derecho a la soledad. Bueno, esto creo que ya vamos entendiéndonos ahí en ese mismo ámbito en el que se entendía la obra de Kafka. Y Ribeiro dice entonces, una vez que él cuenta lo que le ha hecho Escobar, reflexiona y dice, no sabe cómo podría rehacer su vida con Katy en caso de que estuviera con ella, porque no es capaz de soportar la presencia de ninguna persona más de 3 horas, y a partir de ahí, de las 3 horas con una persona, quien sea, pierde lucidez y las ideas se le ofuscan, lo que le produce una irritación y abatimiento. Bueno, a los 40 años, Ribeiro ya es un hombre casado y con un hijo. Bueno, evidentemente la diferencia con Kafka es grande porque Kafka no llegó a casarse ni a tener hijos, pero bueno, él está viendo también esa manera de interpretar la relación entre la vida matrimonial, la vida familiar y la escritura. Se ve en esos diarios, a partir de los 40 años, mayor preocupación por compaginar la escritura y la familia. Está en la crisis de los 40, no tiene estabilidad profesional ni sitio literario y se siente como fracasado, tiene poco tiempo para escribir, se siente frustrado, tiene mala conciencia porque además ni trabaja, ni tiene un buen trabajo, ni puede escribir lo que le gustaría. Pero por otro lado, dice que están los 3 en un pequeño apartamento, están en malas condiciones y él no es capaz de ganar más dinero para que puedan estar más cómodos. Bueno, entonces, a diferencia de Kafka, porque yo creo que ahí sí que hay una diferencia grande, es que el matrimonio para Ribeiro tiene algunos aspectos muy importantes, positivos, y es, por ejemplo, el hecho de que le haya ordenado. Y luego también hay mucha reflexión sobre el modo, que es casi imposible a veces, de compaginar la familia y la escritura, sobre todo en el segundo diario de los años 60, primeros 70, y esa situación cambia radicalmente en el tercer diario porque ya él tiene un trabajo que le permite ganar más dinero, trabajo diplomático y trabajar menos, entonces tiene mucho mejores condiciones laborales, tiene tiempo para escribir y bueno, Alida también tiene un trabajo muy interesante y además muchas veces ella se va con el hijo a pasar tiempo fuera porque van de vacaciones o lo que sea. Entonces él ve que se ha hecho como una especie de hueco para poder compaginar su labor diaria con su escritura, ¿no? Que es lo que realmente le interesa. Bien, entonces, en ambos existe esta idea de la parábola de la solitaria que Vargas Llosa explicaba en varios ensayos, sobre todo en las cartas de un joven novelista, ¿no? Dice que el escritor es aquel que tiene solitaria, y la solitaria se le come todo lo que él tiene, se lo come por dentro, porque necesita esa energía para escribir y la energía para escribir, y entonces él pierde, físicamente se pierde todo porque se entrega al mundo de la escritura, ¿no? Entonces hay una cita muy famosa de Kafka del 3 del año 12 que es exactamente la parábola de la solitaria, dicha por él. Es muy larga, yo aquí la he reducido para no gastar mucho tiempo. Reconoce que él tiene una concentración orientada orientada hacia la escritura. Cuando esa concentración se hizo patente, dejó vacías todas las capacidades
que se dirigían preferentemente hacia los gozos del sexo, la comida, la bebida, la reflexión filosófica, la música. Y concluye que adelgazó en todas esas direcciones y vio en la oficina el único obstáculo radical que se oponía a esa dirección y que por tanto debería ser colocado en ese grupo de cosas que son prescindibles, superfluas y que por tanto habría que quitarlas, ¿no? Este texto es muy importante, ¿no? Digamos, para conocer esa sensibilidad de Kafka con respecto a la literatura y al mundo del arte. ¿Qué dice Ribeiro? Pues sabemos que hay una prosa patriarcal que habla perfectamente, que es prácticamente lo mismo que dice Kafka, ¿no? En algunos casos, como en el mío, el acto creativo está basado en la autodestrucción, la solitaria, que te destruye por dentro. Todos los demás valores, salud, familia, porvenir, etcétera, quedan supeditados al acto de crear y pierden toda vigencia. Lo inaplazable, lo primordial, es la línea, la frase, el párrafo que uno escribe, que se convierte así en el depositario de nuestro ser en la medida que implica el sacrificio de nuestro ser. Admiro, pues, a los artistas que crean en el sentido de su vida y no contra su vida. Los longevos, verdaderos y jubilosos, que se alimentan de su propia creación y no hacen de ella, como yo, lo que resta a lo que nos estaba tolerado vivir. Es decir, él es consciente, como Kafka también lo era, que el hecho de entregarse a la escritura y no tener en cuenta el resto de las cosas hace que vivan menos, ¿no? Detalles de esa actitud. Bueno, tengo aquí la foto del libro del que ya se ha hablado hace un ratito, pues porque yo hice en ese libro una serie de entrevistas y en las entrevistas preguntaba mucho sobre a los amigos, a los familiares de Julio Ramón sobre el proceso de la creación. Y cuando llegamos a este punto, todos contestaban lo mismo, ¿no? Y es como realmente, como él iba a veces en contra de sí mismo, ¿no? Porque lo primordial era la escritura y la salud era como secundario, ¿no? O todo lo demás era secundario. Bueno, sabemos que Solo para Fumadores, cuando acaba el cuento, y bueno, todo acaba bien, pero sabemos que él, después de superar ese cáncer, dejó de escribir, porque no podía fumar, no podía beber, no podía hacer casi nada, y él necesitaba esos vicios, digámoslo así, necesitaba destruirse a sí mismo para poder escribir, se le iba la inspiración. Entonces empezó a fumar otra vez. Y luego también en la Esposa Patria, por ejemplo, cuenta cómo necesita el alcohol para escribir. La única manera de comunicarme con el escritor que hay en mí es a través de la libación solitaria. Al cabo de unas copas, él emerge. Pobre doble mío, a qué fuego terrible lo he relegado, que solo puedo tan esporádicamente y a costa de tanto mal entreverlo. Bueno, hay una frase de Esperanza López Parada en un libro suyo que se llama Una mirada al sesgo, en el que dice esto. Hay una relación inversamente proporcional entre la reacción efusiva del diario, en general de la escritura literaria, y las penurias económicas más la desnutrición. Que esto, evidentemente, en Kafka y en Ribeiro es clarísimo. Otra cuestión que es el escritor solitario. Bueno, hemos hablado de Silvio Rosidal, hemos visto que precisamente es eso lo que hay ahí, es decir, el escritor solitario que se queda, que él solo con su creación está ahí, y no le importa nada más, y entonces es consciente de que hace lo que tenía que hacer y haya encontrado como su identidad. Dice Kafka en el diario del 1 de julio del 13, mi deseo de una soledad desprovista de reflexión, enfrentarme únicamente a mí mismo. Quizá lo consiga en Riva. El 26 de diciembre del 10 dice, he pasado 2 días y medio solo y ya estoy, si no transformado, por lo menos camino de ello. La soledad tiene sobre mí un poder infalible. Mi interior se relaja y está presto a dejar salir cosas más profundas. Bien, entonces, hay también reflexiones metaliterarias o metadiarísticas. En el diario se reflexiona sobre el diario o sobre la literatura. Es muy interesante porque yo aquí he hecho un resumen, pero son muchísimas las cosas que hay sobre esto, ¿no? En el diario de Kafka y también en el de Ribeiro. Por ejemplo, el deseo de ser regular en la escritura del diario, de ser disciplinado y no dejarlo. Necesidad de escribir sobre sí mismo y su vida interior, por encima de la ficción. Dudas sobre la calidad de los créditos cuando revisa el estilo del diario. Importancia que tiene para él la escritura autobiográfica. Ventajas de llevar un diario, como el aporte al autoconocimiento, la prueba de haber vivido, la constatación de la transformación que se realiza en su persona, etc. Estas reflexiones he puesto solo 2 cuantas, pero ya digo que son muchísimas las que hay sobre este tipo de cosas. En Ribeiro,
Diario 53. Después de escribir aquel artículo sobre los diarios que aparece en la caza sutil, dice: el diario hace un sentimiento de culpa que se aligera mediante la escritura del yo. El diario se identifica con la debilidad del carácter que se retroalimenta con el ejercicio de la escritura y que parece convertir en positivas las frustraciones a las que pone en evidencia. Esos problemas capitales planteados por el diario nunca son resueltos porque, de ser así, el diario perdería la razón de ser. A ver, tanto uno como otro, aunque no sean exactamente las mismas reflexiones, tanto uno como otro reflexionan en su diario sobre los diarios y sobre el carácter literario que tienen y sobre la importancia que tienen para él como escritor. Otra vez, el estatuto del escritor que elige esa forma de vida y hace su forma de vida ahí, como decía Agamben, ¿no? Hay unas diferencias entre, y ya con esto ya voy terminando, unas diferencias entre el artículo y el diario en cuanto a lo que Ribeiro dice de los diarios. Lo que dice del artículo parece más un manual didáctico, pues habla de la veracidad, de la cotidianidad, de la libertad de composición, el fragmentarismo, que el personaje es el mismo autor, todo esto, que son cartas, que si están de moda los diarios en ese momento, es decir, son notas externas, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando reflexiona en el diario sobre el diario, ya, es decir, sin necesidad de hacer un artículo, sin la necesidad de hacer un artículo que sea publicable, sino que lo hace como para sí mismo, hay unas condiciones interiores del protagonista narrador, que es prácticamente lo mismo que Kafka. Habla de ese pacto autobiográfico, que es el catalizador de las coincidencias vitales, emocionales, no tanto las genéricas o estilísticas, y es precisamente este punto exacto es el que se manifiesta el orden de sensibilidad de Ribeiro, que asume un poco propio en función de lo que ha leído en los diarios de Kafka. Y por eso se siente una hermandad esquimal que está erigida mediante señas y ademanes, como él mismo dice en ese famoso texto sobre la hermandad con Kafka. Esa actitud, el resumen de esa actitud podría, del ser que constituye su vida como forma de vida, es decir, lo que decía Agamben, esta actitud se puede ver vamos, lo hemos dicho en muchos lugares, pero sobre todo a mí me interesa el cuento de Surf, porque en Surf ocurre todo esto. Hay una disquisición en todo el cuento sobre si debe escribir, si para escribir tiene que estar solo. Entonces echa a todo el mundo del apartamento. Luego ve que no puede ser así, porque aunque no escribía cuando estaban sus amigos, cuando está solo tampoco escribe porque no se le ocurre nada. Vuelve otra vez a llamar a los amigos y hacen sus fiestas. Y bueno, sigue sin escribir. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces ve a estos muchachos o esos jóvenes que están ahí desde su apartamento, los ve en el agua haciendo piruetas con las tablas de surf y se mete en ello, ¿no? Es decir, es el artista, yo comparo la actitud de él que ni solo ni con los amigos puede escribir, no puede realizar su arte y de pronto su arte se convierte en el arte de llevar la tabla de surf y ahí es donde deja su vida, donde termina su vida, porque acaba el cuento diciendo que mirando hacia la eternidad, ¿no? o dirigiéndose hacia la eternidad, ¿no? Cuando va a enfrentarse con esa ola que lo iba, evidentemente que lo iba a matar. Entonces, en este cuento, la actitud es parecida a la de ese Silvio que se da por vencido de la vida y se queda consigo mismo, él solo con su arte. Y ahí termina todo, ¿no? Entonces creo que es precisamente ese ademán de estar solo con su arte y de valorarse a sí mismo por el arte que hace, no valorar solo el arte, sino valorar a sí mismo por el arte que hace, es lo que hace que haya una sensibilidad parecida entre los dos escritores y que haya esa hermandad esquimal de la que hablábamos al principio. Y aquí vemos, ¿verdad?, esa fotocomposición que alguien hizo del cuento de surf en Julio Ramón, en la terraza de su departamento, y la tabla y con la ola. Y aquí la foto real, ¿no? La foto real en la que se ve a Julio Ramón en su apartamento pues, observando ese horizonte. Con esto quiero terminar. Muchas gracias por todo y ya lo que queráis, preguntas o comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Ángel. Para proceder ahora, ahí estamos, perfecto. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Definitivamente, pues una visión eh, muy interesante lo que aportas, porque estábamos acostumbrados a ese lugar común de considerar que las coincidencias con Kafka eran más del orden estilístico, ¿no? Y que efectivamente se manifiestan así en los cuentos de aprendizaje de Ribeiro, ¿no? Sobre todo en los años 40 y comienzos de los 50. Eh, pero si nos ponemos inocentes Sí, y ponemos el cuadro de ambos, hay incluso similitudes corporales. sí, sí, Lo más evidente, ambos enjutos, sí, sí, ambos de apariencia frágil y enfermiza. sí, ¿No sí. sería acaso que esa coincidencia espiritual ha devenido en una especie de somatización y se ha corporalizado en ambos esa afinidad? Bueno, vamos a ver, hay algún momento en que he hablado de eso, ¿no? De la importancia de cómo ellos se reflexionan, ambos reflexionan sobre sus enfermedades, ¿no? Esa obsesión con el cuerpo y con la enfermedad y con el estómago, sobre todo, que me hacía mucha gracia, ¿no? Que el hecho de que cuando leí el diario de Kafka y veía constante referencia al estómago, yo estaba todo el rato pensando en Solo para fumadores, ¿no? Y todo lo que hubo por ahí. Pero es verdad que son dos personalidades parecidas, ¿eh? Son enfermizos, y son solitarios, y el cuerpo, y ellos reflexionan sobre el cuerpo, sobre las dificultades que tienen para desarrollar su vida social por el cuerpo que tienen, ¿no? Por la, por la, ¿no? Por las características de su salud. Y sí, de alguna forma eso ayuda a que esa mano espiritual sea más clara, sea clarísima. Yo estoy de acuerdo y creo que es así. Sí. Genial. Y esa aparente fragilidad y no diríamos desidia, pero una cierta incapacidad para emprender grandes empresas. Sí, Incluso es famoso ese dicho de Ribeiro que se reconoce como escritor de distancias cortas sí, y que sí, si correría una maratón, el pobre llegaría último cuando en el estadio todos ya se fueron. eso es. Es esa fragilidad lo que hizo en ambos que sean escritores fragmentarios, Ángel, preferentemente de textos breves, eh, pero que a su vez esos fragmentos tienen en sí también una visión totalizadora de la realidad. Sí, sí, yo creo que sí, que eso es así. Es más, decía, claro, también decía Ribeiro aquello de los franceses, no sé, roturan un campo, los otros, Ok, y yo riego mi jardincito, ¿no? maceta, Mi mi maceta. maceta, dice. Yo riego- Eso, ¿no? Es esa actitud de Julio Ramón, que es también la de Kafka. Es verdad, son escritores de textos breves. Y sabemos que cuando Ribeiro escribe sus novelas es algo que él hace. Yo creo que movido por lo que pasa, bueno, por lo que, bueno, quizá porque él lo que le gustaban eran los franceses del 19. Y los franceses del 19 escriben novelas larguísimas, y muchas, ¿no? Tienes a Balzac ahí, tienes a Flaubert, toda esta gente, y los rusos también le gustaban. Entonces, claro, él se siente impelido a escribir obras largas, yo creo que por una tradición, y por la tradición también de la época, de los años 50, ¿no? Y porque, bueno, luego viene Vargas Llosa y muy jovencito escribe una novela larga y que es mucho reconocimiento, y luego vienen los del boom, y Cortázar, y Cabrera Infante, y García Márquez, y Carlos Fuentes. Entonces, él escribe sus tres novelas porque, bueno, porque tiene una cierta necesidad de escribirlas, pero realmente donde se siente cómodo él es en las distancias cortas, que también le pasa a Kafka. Kafka escribe novelas, pero las novelas que escribe son novelas cortas. Es decir, escribe sus relatos, muchos relatos, y escribe sus novelas cortas. Y yo creo que hay esa actitud, es una actitud también que los une bastante, ¿no? Los une bastante y que, bueno, lo que has dicho al final, tienes toda la razón. Ellos, porque son unos genios y su hermandad espiritual, yo creo que también coincide ahí, consiguen con muy pocas páginas crear un mundo, un gran mundo. Es decir, eh,
describir una realidad muy compleja, muy compleja. Es decir, cualquiera que lea los 4 o 5 cuentos de Ribeiro que tienen que ver con la ciudad de Lima, con las redes sociales, puede ir a Lima y ver, bueno, han pasado muchos años, ¿no? La Lima entonces es distinta a la de ahora, pero puede conocer cómo es la sociedad, puede conocer de algún modo cómo es la sociedad leyendo esos cuentos, ¿no? Viendo la diferencia de clases, viendo las reacciones de unos y de otros. Entonces, creo que sí, que eso es así, es decir, ambos juegan en las distancias cortas y ambos son capaces de describir realidades muy profundas y muy amplias mediante ademanes muy pequeños, ¿no? Ahora, y esa sensibilidad, ese espíritu que comparten ambos, eh, a la postre también, Ángel, como dice Miguel Gutiérrez, es el resultado porque ambos optan por una narrativa y un estilo de escribir que Miguel Gutiérrez define como clásico cartesiano, ¿no? En Sí, contraposición a los otros escritores como Balzac, ¿no? O el propio Flaubert, que, sobre todo Balzac, eh, apuestan por lo barroco, incluso puede llegar hasta la churrigueresco, ¿no? sí, Esa sensibilidad en ambos es la que los hace escribir con economía sí, para emplear las palabras exactas, sí, no una tacañería y puño duro para soltar palabras, sino sí. de ponerlas estrictamente necesarias. Sí, 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 eso yo creo que eso es algo que Rivero tiene muy claro y yo creo que es una de las razones, aparte de su carácter retraído y que no quería y que le costaba mucho estar en los sitios donde estaba la gente, los escritores también, pero creo que es una de las razones por las cuales él no participó del boom. Estuvo como alejado del boom siendo por su edad y por las cosas que hacía, perfectamente podía haber estado dentro del mundo del boom. Pero él está más como, es como Monterroso, un poco más como Monterroso o como Arreola, ¿no? Estos escritores que, que, que huyen del barroco. Es decir, Lezama estaba escribiendo, un poquito más adelante, estaba escribiendo el barroco latinoamericano. Creo que el barroco es latinoamericano, pero claro, es que Lezama era un hombre del Caribe y era un hombre barroco, Exultante, exultante. exultante, ¿no? Exultante. Entonces, y bueno, Carpentier, otro hombre, aunque también otro. Tenemos unos escritores barrocos y que, digamos que están como en el extremo contrario al que están todos estos escritores, por así decirlo, como acabas de decir tú, cartesianos, o que escritores que van a que la palabra justa no solo sea la palabra justa, sino que sea la palabra útil. Es decir, si yo puedo decir esto en 5 palabras, no lo voy a decir en 10. Es decir, que la palabra diga todo lo que tiene que decir. ¿Eh? Que no haya ninguna palabra superflua, ¿no? En el discurso. Y yo creo que tanto Kafka como él son escritores en ese sentido. Y por eso a veces tardaban tanto tiempo en escribir un texto corto, porque para que el texto corto diga todo lo que tiene que decir, hay que elegir muy bien la forma, de cada frase, cada palabra, cada párrafo, hay que hacerlo con un sentido muy concreto, ¿no? Y, y yo estoy de acuerdo absolutamente con eso. Ellos evidentemente salen de ese contexto barroco, también de verborrea muchas veces, ¿no? Que tienen escritores pues, claro, que utilizan, o sea, que escriben novelas largas o que utilizan párrafos largos o que para describir una pequeña cosa pues, necesitan, ¿no? Un discurso amplio, ¿no? Ellos no, ellos son al contrario, ¿no? Y ahí evidentemente son iguales ahí. ¿Hasta qué punto, Ángel, Casca y Ribeiro tienen un espíritu autodestructivo? ¿Hasta Eh, qué punto puede tornarse esto una especie de patología que a su vez les hace ser estables consigo mismo y en la forma en que incluso cualifican su arte, ¿no? Kafka diciéndole
a Max que queme toda su obra, Sí, sí, sí. o Ribeiro que se cuestiona si será un buen escritor o no será un buen escritor, ¿no? Por lo mismo, nos queda esta duda si hay en ambos una especie de patología autodestructiva. Bueno, no sé si es una patología autodestructiva, yo creo que no. Por lo menos en el caso de Rivera yo creo que no tanto. En el caso de Kafka sí, yo creo que sí, porque puede ser porque él es verdad que le dijo que destruyera lo que luego no destruyó, evidentemente, con muy buen criterio. Pero en el caso de, o sea, yo creo que son autodestructivos en la medida en la que he hablado. Es decir, que ellos tienen esa solitaria que les hace de dirigir todo hacia la creación. Y la salud está en un segundo plano, ¿eh? Eso yo creo que que lo tienen muy claro ambos. Eh, Su autodestrucción es más bien física por las consecuencias que tiene la dedicación como una especie de sacerdocio a la escritura, al mundo del arte. Bueno, en Ribeiro esto ocurrió hasta cierto tiempo, los últimos años de su vida fueron distintos, ¿no? Los 4, 5 últimos años de su vida ya no estaba para tanta escritura, estaba más para vivir la vida, cuando, siempre que podía iba a Lima, llevaba una vida mucho más tranquila en París y luego pues cuando podía se escapaba, estaba en Lima y estaba con los amigos y quizás no pensaba tanto en escribir. Pero sí, durante gran parte de su vida sí fue un escritor en el que el espíritu autodestructivo tenía que ver con la necesidad que tenía de escribir. Exacto, exacto. Y podríamos decir que hay una especie de poca autoestima, Ángel, tal vez porque en el caso de ambos, claro, en el caso de Ribeiro a menor grado, pero la figura paterna autoritaria los habría marcado. Bueno, es muy interesante esto que dice, porque en el diario, es una cosa que yo no lo he puesto porque, bueno, porque ya era muy largo, ¿no? Pero hay un diario de los últimos, del último tomo del tercero, en el que Ribeiro dice, se compara con Kafka y dice, claro, no tuve tantos problemas con mi padre como los tuvo Kafka. Somos distintos. Pero hay una comparación ahí, hay como una página y media en la que hay una comparación entre Kafka y él con respecto al tema del padre. ¿Eh? Entonces, yo creo que en Kafka está mucho más claro eso. En Ribeiro, yo no creo que tanto. Yo creo que más que, o sea, en Ribeiro más que el padre es lo que simboliza la familia. ¿Eh? Una familia de cierta alcurnia, cierta importancia en el mundo político, intelectual, del derecho, de Lima, y en el que él ya no quería estar. Él quería pertenecer a otra cosa distinta, a otra estirpe distinta, que es la estirpe de los bohemios, de los escritores, de los que no ganan mucho dinero, pero y los que no tienen, y los que escriben, o sea, y cuando hacen algo, no tienen esa obsesión con tener una familia importante que influya en los destinos del país. No, no, no. Él está en otra cosa, ¿no? Yo creo que sí, en Kafka sí era el enfrentamiento con el padre, en Ribeiro yo creo que era con la saga, con la familia, ¿no? Con lo que simbolizaba la familia en el contexto político o contexto histórico del Perú. Eh, Alberto Camus, o Camus decía de Kafka que era un escritor que diciéndolo todo nunca afirmaba nada. Podríamos decir eso también de Ribeiro, ¿no? Que ambos lo decían todo sin nunca ser categóricos, ¿no? Sin Sí, nunca pretender decir verdades absolutas, ¿no? ¿Qué te parece eso? sí, porque desaparecen, ellos desaparecen de sus obras, o sea, ellos escriben la obra y desaparecen de ella. Todo lo contrario que Flaubert, ¿no? Que ahí Exacto. está ahí, ¿sabes? Y entonces, Claro, eso es lo que Miguel Gutiérrez llamaba de ese famoso, una inteligencia distanciadora, ¿no? eso es. Se Eso lo tienen, sustraía del eso lo tienen los dos y lo hacen de una manera maravillosa. Es curioso porque luego el lector, por lo menos a mí me ha ocurrido esto, yo creo que hay mucha gente que lo ha ocurrido igual. El lector luego se identifica más con el autor que con el personaje de la obra. Y muchas veces, a mí me pasa con Es Ribeiro, totalmente cierto. sí, pero ellos desaparecen, o sea, consiguen desaparecer, aunque luego tú te identifiques con el autor más que con la obra. ¿Eh?
Es Es curioso, pero eso totalmente ocurre, cierto. ¿eh? Con Ribeiro. Mucho, sí. Sí, sí. Gracias. Gracias, Ángel. Una pregunta final, fuera de programa. Sí, Fuera de programa. sí. Esto, eh, supimos años atrás y nos entusiasmamos cuando nos enteramos de ello, que habías abordado escribir la biografía de Ribeiro. Sí, Y todos dijimos, Dios mío, wow, qué interesante, ¿no? sí, sí. Pero luego ya esto devino en otros trabajos tuyos, el Eso, libro propio, eso. pero ¿qué te hizo desistir de escribir la biografía? Bueno, lo que me hizo existir es la vida, es decir, yo hubiera querido hacerlo, tenía muchísimo material. Y además, incluso yo hablé con Jorge Coaguila para, hablamos, él y yo, hace más de 20 años, ¿eh? Hablamos para hacerla entre los dos, que luego la ha hecho él. Que yo todavía no he podido leerla porque no la he podido conseguir, estoy esperando leerla. Pero a mí lo que me ocurrió fue que empecé con otras cosas, la vida te va llevando por otros lados, mis compromisos profesionales en la Universidad de Granada, a veces con las clases que estaba enseñando, también con la literatura cubana, me metí mucho más fuerte en la literatura cubana a partir de entonces, empecé a trabajar otras cosas. Y luego pues se me ocurrió las cosas que con García Márquez, luego también traje Vargas Llosa. Llegó un momento en que dije, uy, estoy dejando al pobre flaco, lo estoy dejando para lo último. Y cuando quise darme cuenta, ya estaba la biografía de Jorge Coaguila, ¿no? ¿No será, querido Ángel, que en el fondo escribir una biografía es una distancia larga y tú eres algo kafkiano y ribeiriano de distancias cortas? Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, porque hace falta, sí, es que falta mucho, Mucho mucho, aliento. mucho aliento, sí, sí, efectivamente, así es. Claro. Estimado Ángel, muchísimas gracias por la oportunidad de haber apreciado tu trabajo, hombre, increíble, que nos enriquece profundamente. Te estamos agradecidos además por ser un difusor de la literatura hispanoamericana y en particular también ese afecto al Flaco Ribeiro. Bien, Te cuento, nosotros como Club Ribeiro sí, nos reunimos todos los miércoles a comentar la obra de Ribeiro sí, y ya nos hemos reunido 144 semanas. qué bestia, qué bien, ¿no? O sea, Maravilla. ahí sí no somos kafkianos, ahí tenemos largo No, aliento. no, no. Y tenemos siempre gratitud por aquellos faros intelectuales que nos enriquecen como tu trabajo, Ángel. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos vernos pues de aquí otro tiempo para Sí, abordar otras aristas. por supuesto. Hasta Muchas luego. gracias, amigo. Fue el Adiós. doctor Ángel Esteban con su conferencia sobre Kafka y Ribeiro y volveremos en otra oportunidad con más ribeirianismo. Gracias. Hasta luego. Adiós.